Bienvenidos a En la Mesa con Julio González, un podcast de The Table Group, conversaciones que buscan cambiar el mundo del trabajo para que su organización sea más efectiva, menos disfuncional y sus empleados se sientan más satisfechos y menos frustrados en su trabajo. Mi invitado de hoy se llama Tomás Alvarado, que es un gran amigo personal y que al mismo tiempo es una persona que para poder presentarlo tuve que sacar mi iPad y leer la biografía. Voy a leer un poquito de la biografía o de la hoja de vida de Tomás, porque la cantidad de logros y de experiencia que tiene Tomás, y a él no le gusta que yo hable eso, pero es preciso. No recordaría yo todos estos datos. Entonces, vean, les leo a quién vamos a entrevistar hoy. Tomás Alvarado tiene conocimiento en múltiples áreas corporativas, amplia experiencia en reestructuraciones organizacionales, fusiones, adquisiciones en temas legales y corporativos, en estrategias tributarias y estrategias financieras y comerciales. Tomás es socio director de RCM en Costa Rica, firma miembro de la red de RSM o RCM Internacional, que brinda servicios en el área de asesoría financiera, tributaria, auditoría, consultoría general para empresas de familias e individuos. Tomás se desempeñó como CFO de Florida and Ice, cervecería de Costa Rica. Tomás es uno de los mejores financieros, una persona que tiene increíble experiencia profesional y es verdaderamente un lujo contar con Tomás Alvarado hoy en el podcast de En la Mesa con Julio González. Tomás, bienvenido. Muchas gracias, Julio. Un gusto estar aquí. El problema de uno cuando el currículum se hace largo es que uno se está haciendo viejo, pero bueno. Demasiada experiencia, demasiadas cosas buenas. Ahí me salté un montón de cosas. Pero lo más importante de Tomás, yo siempre le digo, es un financiero con corazón, porque decidiste hacer... a través de tu carrera, yo sé que has invertido demasiado en las personas y tenido un impacto increíble en la vida de la gente, pero en algún momento de tu carrera, no hace mucho tiempo, decidiste hacer una certificación en coaching ejecutivo. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, es un tema interesante. De hecho, a mí siempre me ha gustado no solo la parte dura de los negocios, digamos, por llamarlo de alguna manera, sino también la parte blanda. Y hace ya creo como 8 años decidí que una forma de explorar y expandir en ese tema era certificarme como coach. Y la verdad es que ha sido una decisión que me ha cambiado la vida en cierta forma porque me ha cambiado las perspectivas que tengo y me ha dejado ver cosas de una forma diferente y además me ha puesto en el camino de seguir creciendo y explorando y aprendiendo el tema de las habilidades blandas, que además es un tema que me apasiona. Maravilloso. Y precisamente estamos aquí para hablar el podcast de hoy lleva como título Transformación Cultural. Transformación cultural. Ahorita antes de comenzar la grabación, antes de comenzar el podcast, estamos hablando justo de un cliente que está teniendo retos alrededor de la idea de gobernanza y cómo desde la parte más alta de la organización es importante tener la idea de la transformación cultural, de cuál es la cultura que queremos crear en las empresas. Nosotros en Table Group hablamos mucho acerca de organizaciones saludables y efectivas. En nuestra empresa que fundamos para hablar para temas de coaching en Costa Rica, se llama Be More, hablamos mucho acerca de la importancia de gente saludable, específicamente líderes saludables. Tomás, para la primera pregunta acerca de transformación cultural, la mayoría de las veces los CEOs, los líderes, los gerentes generales están delegando o están a veces omitiendo la responsabilidad de marcar la cultura de la organización. Yo digo que un líder debe ser el arquitecto en jefe de la cultura de la empresa. Cuéntanos un poquito por qué a veces los líderes están omitiendo esa responsabilidad o delegándola a recursos humanos. Sí, primero, Julio, pues yo comparto 100% lo que decís, que un CEO debe ser el arquitecto de la cultura, pero también hay que entender que no solo lo debe ser, sino que esa es su responsabilidad primordial. Ahora, ¿por qué es difícil? Porque si vemos lo que pasa en el mundo, en la vida real, el CEO generalmente llega ahí porque es una persona sumamente capaz en alguna área operativa. Es un gran CFO, o es un gran director comercial, o es un gran operador. ¿Y por qué es tan bueno en eso? Promueven a esta persona a ser el CEO de la compañía. Lo que pasa es que esa persona no siempre se siente confortable en ese nuevo rol, porque si lo ves, lo que hacía era operar, meterse en el día a día en alguna área, pero en el día a día de la compañía. Y ahora le estás pidiendo que haga algo que no necesariamente es lo que le hace sentir más confortable.
Y entonces muchas veces, en muchas ocasiones, muchos CEOs les cuesta hacer esa transición. Les cuesta sentarse y decir, bueno, la verdad es que a mí ya no me toca ir y ver las finanzas o ver el área comercial o ver la planta, no. A mí realmente lo que me toca es liderar todo el grupo. ¿Y eso qué significa? Bueno, en primera instancia, ser ese arquitecto de la cultura que vos estás mencionando que debe de ser, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Entonces, ¿cuál debe ser el primer paso que debe tomar un líder, un gerente general, para, digamos, la empresa está creciendo, la empresa está en un momento donde tal vez no tenían a alguien enfocado en ese desarrollo humano, en ese capital humano, y cuál debe ser el primer paso que debe dar un gerente general para ser el principal patrocinador, el principal arquitecto de la cultura? Yo creo, Julio, que, y en esto no me acuerdo exactamente el título del libro, pero precisamente Patrick Lencioni del Table Group menciona en uno de esos libros que lo primero que tiene que decir esa persona es si verdaderamente eso es lo que quiere hacer. Porque en nuestra sociedad sumamente competitiva, entonces, en cierta forma, la sociedad del entorno te obliga a decir, yo tengo que aspirar al CEO. Y se vale decir, ¿sabe qué? Tal vez eso no es lo que yo quiero hacer. Yo quiero ser el mejor director comercial y en eso quiero ser excelente. No me interesa, no me siento confortable siendo el gerente general, el CEO, porque entiendo que eso no es ser un mega director comercial. Eso es precisamente ser el arquitecto de la cultura. Y si la persona no se siente confortable en ese rol, le va a costar mucho. Entonces creo que lo primero es tomar conciencia de que efectivamente ese nuevo rol le demanda ser el arquitecto de la cultura y decir, me siento confortable con eso. Y una vez que toma ese paso, entonces dice, ok, ahora sí, déjeme aprender, déjeme crecer para poder llegar a ser precisamente ese arquitecto de la arquitectura arquitecto de la cultura de la sociedad que está, para poder lograr lo que tiene que lograr, porque ese es su cometido, ¿verdad? Ya no es ser la parte de mercadeo, las finanzas, es precisamente crear esa cultura que va a potenciar el crecimiento de la compañía hacia el futuro. Y desde nuestra perspectiva, en Table Group lo que decimos es que este líder necesita trabajar en dos áreas muy importantes, ¿verdad? La primera área va a ser la cohesión a nivel de equipo, ¿verdad? Cuáles son las conductas humanas, ¿verdad? Las conductas de la gente, ¿verdad? Cómo nos vamos a comportar aquí, si estamos realmente remando juntos, ¿verdad? Lo que significa verdadero trabajo en equipo. Y la segunda es claridad. ¿Cómo has visto tú, en tanta experiencia, cohesión y claridad como marcas de una empresa saludable, de una empresa efectiva, de una empresa que se transforma? Hablemos primero de cohesión. Sí, me parece, Julio, que el tema de cohesión tiene mucho que ver con el tema de los valores de la compañía, si vamos a hablar cultura. Y muchas veces el error que hacemos es que definimos los valores, pero no estamos tan claros, hablando de claridad, de cuál es el comportamiento asociado a esos valores que nosotros queremos en nuestra compañía. Y te lo profundizo un poquito. Vos y yo podemos tener dos compañías diferentes que comparten un mismo valor, respeto. Es muy común. Sí, pero en tu compañía, respeto significa un comportamiento X y en el mío significa un comportamiento Y. No necesariamente son lo mismo. Entonces, ese enfoque, ese entender es importantísimo. Y obviamente la segunda parte de tu pregunta es, una vez que lo entiendo, ¿cómo lo comunico? Que es el tema de la claridad. De la claridad, exactamente. Entonces, ok, ya entendí. Estos son mis valores, esto es lo que quiero, esta es mi estrategia. Ahora, ¿cómo hago que mi gente lo entienda? ¿Cómo hago que mi gente lo entienda? Porque, por ejemplo, uno de los valores también que es favorito es innovación. Entonces, bueno, ¿cómo crees que tu gente se comporte, si ese es uno de tus valores, ¿verdad? Porque la innovación es muy fácil decir que queremos ser innovadores, pero ¿cuáles son los comportamientos que yo quiero que mi gente tenga para que efectivamente seamos innovadores? ¿Y cómo hago que lo entiendan? ¿Cómo se los comunico? Que es el tema de la claridad.
Y te acordás que realmente en la metodología que nosotros usamos decimos no claridad una vez, sino que lo decimos con 3 veces. Entonces, claridad, claridad, claridad. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Decimos que el CEO primero tiene un rol de ser el arquitecto, tiene muchos sombreros, ¿verdad? El CEO tiene el sombrero de ser el arquitecto en jefe de la cultura y luego tiene que convertirse en el jefe de los recordatorios. El jefe de los recordatorios, ¿verdad? Porque los adultos estamos sobreeducados y subaplicados. Lo que necesitamos es recordar cuáles son las cosas. Y regreso a hablar de cultura. Cultura simplemente, y esta definición se la robé a don Gonzalo Páez. Gonzalo Páez fue el jefe de capital humano en el Banco Promérica, uno de los bancos más importantes aquí en Costa Rica, para los que nos escuchan fuera del país. Y él dice que la cultura es simplemente cómo hablamos y cómo nos comportamos. Cómo hablamos y cómo nos comportamos. De esa definición yo hice una definición que le digo lenguaje y conducta que se convierte en tradición. Lenguaje y conducta que se convierte en tradición. ¿Cómo hablamos aquí? Y cierto que en las empresas eventualmente la gente dice, bueno, así son las cosas ahí. Bueno, así habla él. Bueno, así es el jefe. Y cuando la cultura es intencional por diseño, es maravilloso. Y cuando se deja ir en piloto automático, es desastroso. Cuéntanos un poco de culturas tóxicas versus culturas efectivas en tu experiencia. No tienes que decirnos ningún nombre de empresa, pero háblanos un poquito de cómo afecta eso. No, eso afecta tremendamente, Julio. Y tal vez aquí el problema más grande precisamente es la cultura que yo tengo como mi aspiración, ¿verdad? Esto es lo que yo aspiro a tener como cultura organizacionalmente y la cultura verdadera de la organización. Y muchas veces son cosas muy diferentes, ¿verdad? Entonces, tenés al senior leadership que dice, esta debe ser mi cultura, tiene pautas claras, etcétera. Pero cuando vas a ver lo que realmente sucede en las trincheras, por decirlo de alguna manera, es una cosa completamente Totalmente diferente. Son dos mundos, ¿verdad? Y entonces ahí lo que está pasando es que los drivers que tenemos para mover el comportamiento y la cultura de la compañía no están siendo efectivos por X o por Y, ¿verdad? Y en eso hay montones de estudios de por qué, pero obviamente no está siendo efectiva. Entonces tenemos una subcultura o una cultura informal que es muy diferente a la cultura que está plasmada en el papel, pero esa es la de verdad, esa es la que realmente sucede, ¿verdad? Eventualmente la gente se da cuenta, ¿sabes qué? Claro. Así son las cosas aquí. Esto no va a cambiar aquí. Y ahí es donde yo digo que un tema muy importante, la cultura no es lo que tienes en la página web, los valores que escribiste en la página web o en un papel, como dijiste tú, o en la pared del salón de conferencias. La cultura no es la mesa de ping-pong o el viernes casual. La cultura es cómo se comportan los líderes y cómo hacen las cosas. Y esa discrepancia entre lo que decimos y hacemos es uno de los retos más grandes para los líderes. Es uno de los retos más grandes, porque si yo digo que tenemos una cultura innovadora, pero cuando alguien comete un error, lo castigo o lo aíslo o no lo apoyo, esa persona nunca va a sentir las ganas de volver a atreverse. Ni esa ni sus compañeros. Y el mensaje que está llevando. Entonces, una de las cosas más importantes que una empresa puede hacer es hacer un diagnóstico de su cultura, ¿cierto? Un diagnóstico de su cultura, cómo están hoy, a dónde tienen que ir. Y nosotros en Table Group ofrecemos precisamente ese diagnóstico basado en las 5 conductas del estudio de las 5 disfunciones. Confianza, buen conflicto, compromiso individual, rendición de cuentas y atención a resultados. En tu carrera profesional, de esos 5, ¿cómo has visto que esos 5 influyen en crear la cultura correcta? Porque al final son 5 conductas. Si yo decido confiar en la gente y ser vulnerable para generar confianza, si yo decido engancharme en buen conflicto de ideas, no de egos, si yo decido ponerme la camiseta y dar el 100% para mi equipo, para que mi equipo gane, sin importar tanto la medalla personal o el logro personal, si yo entrego cuentas, si yo hago lo que dije que iba a hacer y finalmente si estoy poniendo la atención al resultado colectivo y no al departamental. Sí, yo creo que todos obviamente son importantes y bueno, nosotros siempre los vemos en una pirámide y hay una razón, ¿verdad? Y es porque hay que ir creando esas bases. Yo te diría que en mi experiencia posiblemente el tema de confianza es uno de los temas que generalmente genera mucho problema, porque para poder generar confianza, ¿verdad? Tienes que ser vulnerable, hay un montón de cosas que hay que hacer que a veces no nos son tan naturales, sobre todo en el ámbito
de negocios, De negocios. ¿verdad? Entonces, ese tema de confianza. Y el otro tema que nos cuesta mucho es el manejo del conflicto. Y vos y yo hemos tenido esta conversación mucho, ¿verdad? El problema del conflicto es que las personas que generalmente son muy buenas en lo que hacen tienden a ser muy competitivas. Y entonces llevo la competencia a mi ámbito de trabajo y con mi compañero de trabajo y convierto todo en una competencia, ¿verdad? Y entonces genera un conflicto que tal vez es innecesario, ¿verdad? Yo siempre trato de decirle a la gente, la competencia está allá afuera. No competimos con nosotros mismos. No, definitivamente ese tema de la competencia interna, competimos no con nosotros mismos, sino con los de afuera, es algo que hablamos mucho, por ejemplo, cuando tenemos un cliente del mundo del deporte. A mí me ha tocado trabajar con varias empresas de deportes, equipos de fútbol profesional, equipos en Estados Unidos, equipos de béisbol profesional, y siempre en el fútbol, por ejemplo, si hay dos defensas centrales, si hay dos mediocampistas, pues ellos van a tener cierta competencia, ¿verdad? Para que el profe los ponga en el partido. Pero el enfoque que nosotros le damos es, nosotros no estamos tratando de ganar el partido contra nosotros mismos, estamos en el mismo equipo. Esa es la verdadera idea de trabajo en equipo. Decir, mira, yo tengo estas competencias y yo quiero dar lo mejor de mí, pero yo quiero lo mejor para el equipo primero. Okay. Tú decías una vez en una conferencia que hicimos juntos que la mayoría de la gente está jugando boliche versus fútbol. Háblanos un poquito de eso. Sí, bueno, eso es una analogía que a mí me gusta mucho para explicar la diferencia de lo que es verdaderamente un equipo de trabajo versus un grupo de trabajo. Entonces yo siempre digo, mire, cuando nos jugamos boliche, ¿verdad? Eso en realidad es como un grupo de trabajo, porque si bien es cierto, todos estamos en el mismo equipo y yo te hago porras pero al final estás jugando solo, vos tirás solo. Y sí, todo suma, pero es una suma, pero no hay digamos, un proceso gestáltico, por llamarlo de alguna manera, que sí sea, por ejemplo, en un partido de fútbol o en un partido de básquet, ¿verdad? Porque ahí, si no jugas realmente en equipo, por más que uno de los jugadores sea muy bueno, el otro equipo te va a ganar si tiene un mejor equipo. Es decir, si sabe jugar mejor que vos como equipo, independientemente de las individualidades que uno pueda tener. Y ahora que está de moda el mundial, nosotros vimos esto, lo hemos visto, por ejemplo, en Argentina con Messi en mundiales anteriores, donde sí, Messi puede ser el mejor jugador del mundo, pero si no juega, el equipo no juega para alimentar eso, él solito no va a cargar el equipo, ¿verdad? Entonces, sí, siempre decimos en el fútbol de vez en cuando necesitas que el defensa vaya a cabecear y de vez en cuando necesitas que el delantero baje a defender, ¿verdad? A veces en el básquetbol en el básquetbol es mucho más claro que todos jugamos ofensivo y todos jugamos defensivo. Entonces, esas son muy buenas ilustraciones que, aunque son imperfectas, nos ayudan mucho a tener esa claridad de realmente trabajar en equipo. Y ese es uno de los aspectos más importantes de una cultura ganadora, de una cultura intencional, de una cultura incluso innovadora, es que están poniendo el resultado del equipo antes. Yo no te puedo decir cuántas veces me he encontrado con clientes que están en una iniciativa de transformación digital, en un proceso nuevo de establecer una nueva herramienta tecnológica o en una reestructuración y en un proceso de cambio. Y el problema más grande es un problema cultural. La transformación organizacional tiene que comenzar por la transformación organizacional. No hay una escasez de inteligencia. Gracias al Internet, gracias a los avances de la educación, de la tecnología, tenemos acceso a cualquier información, a cualquier estrategia. Pero el corazón de una empresa va a ser su cultura. Bueno, Peter Drucker dijo, la cultura se come la estrategia en el desayuno. Así Tomás, antes de terminar, háblanos de cuán importante debe ser la cultura desde la gobernanza. Has tenido mucha experiencia en fusiones, adquisiciones, empresas familiares, y si no están desde arriba, desde la parte más alta de la organización, de acuerdo a cómo van a trabajar, pues eso va a afectar mucho a la cultura. Sí, ahora, justo antes de que arrancamos, que me mencionaste el tema de gobernanza, yo te decía, sí, la gobernanza tiene que ver con reglas claras. Y el tema es que si la gobernanza no es adecuada, entonces lo que tiende a suceder es que las reglas no están claras. Y si las reglas no están claras, entonces todos hacemos las cosas de forma diferente. De su manera. Exactamente, no todos jalamos parejo para la misma dirección, de la misma manera. Y eso no solo hace que se desperdicie mucho recurso, sino que empieza a generar conflictos, ¿verdad? Si vos crees que las cosas se deben de hacer de una manera y yo creo que se deben de hacer de otra y no hay una regla,
vos haces como vos querés, yo hago como yo quiero y nos vamos a topar allá en la esquina y yo voy a estar molesto con vos y viceversa porque y empieza a generarse el conflicto. Entonces la organización, en lugar de dedicarse a producir, se dedica a resolver sus conflictos internos y obviamente no es el mejor uso de los recursos. Exactamente, y mientras tanto la competencia no nos va a dar tregua, ¿verdad? Exacto, volvemos, el otro está jugando en equipo, vos no, y ahí en quién va a ganar el juego. Exactamente. Se nos ha terminado el tiempo. Increíble, maravillosa conversación. Si estás escuchando este podcast, asegúrate que tienes un diagnóstico de tu cultura, de la cultura de tu organización. Te podemos ayudar con eso. Gracias, Tomás, por participar con nosotros. Un gusto, como siempre, Julio. Un gran gusto tenerte en el podcast.